Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Muy buenos días, querida familia de la Casa Cristiana de Piedras Vivas. Siguiendo con las meditaciones en estos 7 minutos, nos encontramos con el libro primero de Crónicas, en el capítulo 28, penúltimo capítulo de este libro. Este capítulo contiene 21 versículos, los cuales presentan la transición del reino de Israel, de David a Salomón. Este capítulo se centra en lo positivo, los planes de Dios y su promesa para Israel y los descendientes de David. Aquí David reúne a los jefes militares, sacerdotes y gobernantes para comunicarles las últimas instrucciones antes de su muerte. Él les contó acerca de su propósito de edificar un templo para Dios y que Dios lo había desautorizado para ese propósito. Más bien le habló de los propósitos que tenía Dios acerca de Salomón. Así que David les encargó que se aferraran constantemente a Dios y a su deber, a todos. Como vemos aquí, el reino de Israel pertenecía a Dios, no a David ni a cualquier otro hombre. El rey de Israel, entonces, era el asistente de Dios. Estaba comisionado para llevar a cabo la voluntad de Él para la nación. Así Dios pudo escoger a la persona que quiso como rey, sin seguir las reglas acostumbradas de sucesión, pues David no fue heredero de Saúl y Salomón tampoco mayor de David. Sin embargo, esto no tuvo importancia, debido a que Dios los eligió y los designó para su propósito. David había deseado construir el templo para el Señor. Ese fue su sueño. Sin embargo, Dios le dijo que no, que esa tarea sería realizada por su hijo. Y vemos que aquí, aunque David vio que no iba a construir el templo, no por eso se desanimó. En lugar de eso, dedicó años a preparar materiales, a organizar a los levitas, a reunir recursos y dejar todo listo para la siguiente. Así que David declaró delante de toda la nación que no fue una decisión humana, sino divina, que Salomón fuera el constructor del templo. Aquí vemos pues que Dios escoge conforme a su voluntad y no según capacidades o talentos humanos. Salomón era joven e inexperto, pero Dios vio en él lo que nadie más podía ver. Esto, si lo aplicamos a nosotros, podemos ver que muchas veces pensamos que debemos ser perfectos antes de servir, cuando la Biblia nos enseña que Dios es quien perfecciona a quien llama. El llamado de Dios viene acompañado de un propósito. ¿Y qué requiere la obra de Dios? La obra de Dios requiere un corazón íntegro. David no solamente le habló a Salomón sobre construir un templo, le habló acerca de conocer a Dios, como vemos en este versículo de la Nueva Traducción Viviente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo con integridad y con un corazón dispuesto. Como dice también el Señor, examina cada corazón y conoce cada intención y cada pensamiento, y aún así ama a su pueblo. Porque el Señor escudriña los corazones de todos. Nada puede esconderse de Dios. Él ve y comprende todo lo que hay en nuestros corazones. Por eso la prioridad nunca fue el edificio, sino la relación con el Señor, tal cual debe ser
ahora, nuestra relación íntima con el Señor. Y así la obediencia nace de una relación íntima con el Señor. Sabemos también que Dios fortalece o capacita a quienes cumplen su misión. Dios prepara al que a él le has designado. David sabe que construir el templo era una tarea enorme. Por eso pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. No le prometió que sería fácil, no le dijo que no habría problemas, pero le aseguró que Dios estará con él. Y la presencia de Dios siempre es suficiente para enfrentar cualquier desafío. Así que el éxito verdadero no depende únicamente del talento humano, sino de caminar acompañado por el Señor. ¿Qué le dijo? Le dijo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. En la Nueva Traducción Viviente. Y no permitamos pues que el temor detenga aquello que Dios ya confirmó en nuestras vidas. David entendió que no todo lo haría él mismo. Su legado consistió en preparar a Salomón, organizar el pueblo y dejar su obra. El reino de Dios avanza cuando una generación invierte en la siguiente, compartiendo pues experiencia, fe y ejemplo. Un verdadero líder no busca protagonismo permanente, sino que forma a otros para continuar la misión. En este capítulo, como hemos visto, de que Dios escogió a Salomón para construir el templo y le entrega los planos inspirados por el Espíritu Santo, junto con instrucciones precisas para realizar la obra. Más que la construcción de este edificio, el capítulo que estamos viendo revela principios sobre liderazgo, obediencia, preparación, fidelidad y confianza en Dios. David comprendió que el propósito de Dios era más grande que sus propios sueños. Su mayor deseo de él fue que la voluntad del Señor se cumpliera, aunque otro recibiera el honor de ejecutarlo. Por lo tanto, el legado más valioso no son las cosas materiales, sino una fe transmitida con fidelidad. Por lo que debemos entender que el propósito de Dios trasciende las generaciones. Pues concluyendo, vemos que en este capítulo David estaba llegando al final de su vida, pero su mayor preocupación no era su legado personal, sino que la obra de Dios él preparó recursos, organizó el pueblo, animó a Salomón con palabras de fe. Este capítulo nos recuerda que el llamado de Dios exige un corazón sincero, obediencia y valentía. Quizás hoy enfrentemos un desafío que parece demasiado grande, pero el mismo Dios que llamó a Salomón también promete estar con nosotros. No permitamos pues que el temor o la inseguridad nos detengan. Si Dios nos ha encomendado una tarea, Él también nos dará la gracia para cumplirla. Si queremos resumir en 3 frases este capítulo, serían que Dios llama a cada creyente con un propósito específico y lo capacita para cumplirlo. Que la fidelidad comienza con un corazón que conoce y que busca al Señor. Y que quienes obedecen con valentía pueden confiar en que Dios nunca los dejará ni los abandonará. Y haciendo un paralelismo con el Nuevo Testamento, la palabra esfuérzate, que está escrita en varias ocasiones, está relacionada con la idea hebrea de fortalecerse y actuar con firmeza. No describe un sentimiento de ánimo, sino describe una decisión de mantenerse firme en obediencia a pesar de las dificultades. Y el templo. El tema del templo también conecta al Antiguo con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el templo representaba el lugar de la presencia de Dios entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, los creyentes somos llamados templo del Espíritu Santo. Somos llamados templo del Espíritu Santo, mostrando que la presencia de Dios ahora habita en su pueblo. Oremos, familia. Gracias, Señor, porque tú llamas a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Danos, Señor, un corazón íntegro para que fortalece nuestra fe para obedecer aun cuando el camino parezca difícil. Quita todo temor, Señor, toda duda, todo desánimo. Ayúdanos a terminar la obra que tú nos has confiado y a dejar un legado de fidelidad para las siguientes generaciones.
que siempre nos abandonarás ni nos dejarás, y que tu presencia es suficiente para mantenernos y sostenernos en el tiempo. En el nombre de Jesús, amado Padre. Amén. Amén.